Nuestra vida con el señor Gurdjieff, capítulo 1, parte 6. Atravesamos lugares de una belleza extraordinaria. La carretera serpenteaba en las pendientes de la montaña cubiertas de viejos árboles. Era luna llena, y en algunas curvas del camino podíamos entrever el mar, resplandeciendo bajo la luz de la luna. Caminábamos y caminábamos, siguiendo de cerca a la carreta. La luna se estaba ocultando. Era entonces cerca de las 2 de la madrugada y habíamos salido a las 2 de la tarde. Cuando por fin dijo el señor Gurdjieff: busquemos ahora un lugar para descansar. Pero cada vez que aparecía un lugar adecuado para un descanso, él hacía correr los caballos un poco más rápido, y teníamos que emparejarnos con la carreta. Mucho más tarde llegamos a un pequeño sitio escarpado donde montones de piedras estaban rodeados por matorrales achaparrados. Y fue entonces ahí que el señor Gurdjieff se detuvo y nos dijo que desengancháramos los caballos. En un manantial a la orilla del camino llenamos un cubo de agua para ellos y una olla para hacer té para nosotros. Necesitábamos fuegos para el té y leña para el fuego. Una llovizna había comenzado a caer, y para encontrar astillas secas tuvimos que luchar entre los matorrales espinosos en la oscuridad. Fue una verdadera prueba de resistencia, pero al fin el fuego ardió y el té estuvo listo, del cual cada uno de nosotros tuvo una taza con un pedazo de pan. Pero tuve que tomar el mío sin azúcar, a mí, que me gustaba siempre muy dulce. Después del té, el señor Gurdjieff nos dijo que fuéramos a dormir. Pero, ¿dónde acostarnos? No había más lugar que en las piedras. Y usted, dijo, dirigiéndose a mí, estará de guardia durante la noche. De manera que nunca cerré los ojos. De todas formas, lo que quedaba de la noche era muy poco. Al amanecer, el señor Gurdjieff se levantó y llamó: «Levántense, todavía tenemos que hacer un gran recorrido hoy». Empacamos el equipaje en parte abierto, enganchamos los caballos y nos pusimos de nuevo a caminar. A mi esposa le resultó imposible ponerse los zapatos, porque sus pies sangraban y estaban hinchados. Juntó pedazos de cartón para que hicieran a veces de sandalias, pero por supuesto no duraron mucho, y tuvo que caminar descalza. Me esperaba otra sorpresa. Ya que no había dormido en toda la noche, el señor Gurdjieff me hizo subir y, como favor especial, sentarme encima del equipaje. El día era caluroso y el sol empezó a quemar, y después de una noche sin dormir apenas podía mantener los ojos abiertos. Pero si los dejaba cerrarse un solo momento tenía el peligro de caerme de la carreta. Caminando hubiera sido más fácil luchar contra el deseo de dormir. El señor Gurdjieff lo sabía muy bien y me pedía un súper esfuerzo. Y traté de hacer dicho esfuerzo. Yo sentía que todo lo ocurrido y por ocurrir era otra vez como un cuento de hadas, en el que es preciso hacer lo casi imposible con el fin de alcanzar su meta. Pero esas cosas podían suceder así solo en un grupo pequeño de personas guiadas por el señor Gurdjieff, o sea, por un verdadero maestro. ¿Y ahora hacia dónde vamos? Hacia Persia, se dijo. Y así lo tomamos.
Finalmente el señor Gurdjieff se apiadó de mí y me dijo que caminara. Mi pantalón militar ya me había lastimado las piernas, dejándolas casi despellejadas por el roce, y me dolían los pies en mis zapatos inadecuados. Era mediodía y estábamos atravesando un pueblo grande. El señor Gurdjieff dijo a su esposa y a Sájarov que tomaran una gran olla con su tapa y que fueran a la posada a conseguir comida. Y dijo al resto del grupo que siguiéramos mientras tanto. Pronto nos alcanzaron y nos detuvimos en una maravillosa y pequeña pradera cubierta con un verde césped muy sedoso, con árboles sombreados y con un manantial de montaña cercano. Desenganchamos los caballos, le dimos agua y comida, y nosotros también bebimos el agua del manantial, con mucho placer, sentados sobre las mantas. Enseguida llegó la comida en la olla. Era cordero con habichuelas, del cual comimos tanto como quisimos. Después el señor Gurdjieff nos dijo que podíamos descansar. Nos acostamos, durmiéndonos inmediatamente. ¡Y qué dormida! No sentimos el cansancio de todo el recorrido de ese día. Nos detuvimos para pasar la noche no lejos de una pequeña aldea, en un vallecito con árboles grandes y matorrales impenetrables por los tres costados. Vimos que entre ellos también había manzanos, vestigios del asentamiento de antiguas tribus cherquesas. De inmediato hicimos una fogata y recogimos suficiente leña para mantenerla encendida toda la noche, ya que en los bosques de alrededor había lobos, chacales y osos. Durante la noche vimos el brillo de sus ojos y oímos sus aullidos. Al no tener fuego, hubieran podido matar fácilmente a nuestros caballos. En la mañana siguiente supimos que unos lobos habían matado a una vaca de la aldea de esa misma noche, cuando ese animal se aventuró en los campos. Después de beber té y de comer algo, convenimos en vigilar el fuego por turnos, y todo el mundo se preparó para dormir, excepto Sájarov, a quien le tocaba la primera guardia. Tomamos nuestras delgadas colchonetas, las extendimos debajo de los árboles y nos acostamos. ¡Qué noche tan hermosa! En esa oscuridad, como ocurre solo en el sur, las estrellas brillaban como nunca. El Cáucaso, los lobos, los chacales aullando, el no saber nada de lo que traería el día siguiente, y sin embargo nos sentimos felices en una forma que hasta ahora es desconocida por nosotros. Le tocaba a mi esposa hacer la guardia antes de apuntar el alba, y después de ella al mismo señor Gurdjieff. Ya me había levantado y aún recuerdo la bondad de su voz cuando él la saludó. Buenos días, Jan, quiere decir querida en Armenia. Evidentemente quería tranquilizarla por esa situación terriblemente extraña. Al salir el sol, estábamos listos para partir. Esta vez el señor Gurdjieff nos mandó a todos a sentarnos a horcajadas encima del equipaje y proseguimos lentamente. Alrededor de las 12 llegamos a un paradero abandonado. Era una agradable casa de campesino con un establo para los caballos. Los árboles del jardín estaban cargados de higos maduros. Allí permanecimos 2 días y tuvimos un verdadero descanso. Aquí yo quisiera de nuevo hacer un hincapié sobre ciertos puntos. El señor Gurdjieff requería de nosotros un esfuerzo muy grande, especialmente difícil porque no sabíamos cuándo terminaría. Sufríamos
y nos hubiera gustado de sobremanera descansar, pero no había protesta en nosotros, porque la única cosa que deseábamos verdaderamente era seguir al señor Gurdjieff. Todo el resto parecía sin importancia comparado con aquello. Esta repentina sumersión del hombre entero en el trabajo era muy característica del señor Gurdjieff. Durante nuestra permanencia en el paradero dormimos bien, incluyendo una siesta después del almuerzo, y tuvimos excelente comida y vino, que compramos en una hacienda cercana. Yo fui allí una vez con el señor Gurdjieff. Al regreso nos sentamos a la orilla del camino y él dijo: cuando estoy trabajando con mis alumnos, soy un cochero. Y si el caballo va hacia la izquierda, yo tiro la rienda derecha. Y si va a la derecha, tiro de la rienda izquierda. Le di gran significado e importancia a estas palabras porque parecían esenciales en su enseñanza. Después de 2 días de descanso nos pusimos de nuevo en camino. La carretera se volvía cada vez más montañosa y el señor Gurdjieff nos pidió varias veces a Sájarov y a mí que empujáramos la carreta y al mismo tiempo que contáramos 1, 2, 3, 4, contando después al revés. En otras palabras, nos pidió que dividiéramos nuestra atención. Caminamos el día entero, pero lo extraño es que no hubo señal del cansancio de los primeros días. Parece como si con el esfuerzo inicial el señor Gurdjieff hubiera destruido una resistencia nuestra, de tal manera que el esfuerzo físico había dejado de asustar. El tiempo comenzó a cambiar. Era muy húmedo y resbaladizo en el bosque, de manera que se agregó otra tensión física. Entonces el señor Gurdjieff dijo que tenía intención de alcanzar un determinado sitio, un aserradero que pertenecía a su cuñado. Finalmente, muy avanzada la noche, llegamos allá y pasamos la noche en pequeñas cabañas, probablemente destinadas a almacenar madera. Nos levantamos temprano. Seguía lloviendo. Alrededor de las 12 llegamos a un sitio muy hermoso cerca de Sochi, en una colina rodeada de montañas que bajaban a nuestra derecha hacia el Mar Negro. Me recordaba a Cannes o a Niza. Había algunas casas de campo con rosales, y las rosas eran las más grandes que yo haya visto. Todo era tan bello como en el paraíso. Pasamos frente a una tienda, y como no habíamos comido nada desde la madrugada, compramos pan y sardinas. Mientras estábamos comiendo, el señor Gurdjieff entró en la tienda, donde se quedó bastante tiempo. Cuando al fin salió, nos dijo que abriéramos un gran portón de madera frente a la tienda. Desde allí, un camino conducía a una casa de campo con un cobertizo, y una pendiente bajaba al Mar Negro. Trascendió que el señor Gurdjieff había alquilado esta casa, la cual quedaba en un pueblo llamado Uchtari. Según parecía, habíamos llegado a Persia. Pienso que el señor Gurdjieff es el único hombre sobre la tierra que haya hecho alguna vez con pocas personas una expedición que, vista desde el exterior, parecía tan innecesaria y terminaría en nada. Pero estaba llena de significado y valor para aquellos que tomaron parte en ella y que recordaban a qué habían venido. Después de una corta sesión preliminar de trabajo sobre la atención, la observación de sí y el descubrimiento de América, entre comillas, como el señor Gurdjieff llamaba los descubrimientos que hacíamos en nosotros mismos, nos dio otra clase de trabajo. Al hablar de ir a Persia,
Al fomentar toda clase de dificultades físicas y emocionales, él creaba un ambiente extraño. Una escalera de obstáculos que teníamos que franquear para llegar a un determinado pequeño do, nota musical, en nosotros mismos. El do en la escala de nuestro desarrollo general. Estas eran las escalas dentro de las escalas, de las cuales el señor Gurdjieff hablaba con tanta frecuencia. Si buscamos literalmente a las escalas, no las encontramos nunca. Nuestra vida entera sobre la Tierra no es tal vez ni una escala completa, sino solamente parte de una, formada de gran número de pequeñas escalas con semitonos mi, fa que debemos superar. Así que al completar una pequeña escala, nuestro grupo llegó a otra escala, de la cual hablaré en el siguiente capítulo. Esta primera expedición fue para nosotros un anticipo en miniatura de otra que tendría lugar un año más tarde. Continuará.